¿Qué variables vieron de medir? Nivel, presión, temperatura, caudal, para saber cuáles faltan. Vimos nivel, presión y temperatura. Ok. Perfecto. Entonces estaría faltando principalmente caudal. ¿Sí? Denme un segundito. Bien. Bueno, les comparto pantalla. Bueno, ¿se está viendo la pantalla que por ahora está en blanco? Sí. Sí, en blanco. Buenísimo. Bueno, ahora sí empezar a ilustrar un poco más. Bueno, entonces, para hacer un breve repaso de lo visto hasta ahora, por lo menos la parte práctica. Vimos diagramas de bloques, vimos qué son los bloques, qué consideramos en esta materia un bloque, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos y remarcamos mucho que al bloque entra una información y sale una información, no son caudales las entradas y salidas de los bloques, ¿no? Entonces los diagramitas de bloques, que son los usamos en diagrama justamente de bloques de proceso en instrumentación y control, entran y salen datos, sí, información, variables, pero no son corrientes, no son caudales, ¿no? Como veíamos en otras unidades. Entonces, puedo tener de pronto una flecha que es una salida que se divide en 5, ¿sí? Y eso no significa que la suma de las 5 flechitas me dé como resultante la flecha que sale del bloque, ¿no? Sino que la misma información se puede dividir y llegar a distintos lugares. Por ejemplo, no sé, un dato de temperatura. Entonces, si yo tengo la información de que acá hace 20 grados, hoy estamos frescos, no creo, pero bueno, pongamos que hagan 10 grados, yo le puedo decir a ustedes, no sé, que hay como 30 personas, 35 somos, que hacen 10 grados, y la misma información, los mismos 10 grados, les llega a todos y todas ustedes. Eso puede ser una evolución temporal, etcétera, y esas son las flechitas que entran y salen de los diagramas. Vimos después distintos tipos de diagramas de ingeniería. Vimos principalmente los PNIDs, que son muy importantes en temas de implementación y control, porque ahí van justamente los instrumentos y también los elementos del sistema de control. Y esos instrumentos, de alguna manera, son como los ojos, los oídos, que nos permiten tener datos, tener información de lo que está pasando en los procesos. Entonces, esa información que entra o sale de algunos diagramas, muchas veces va proveniendo de un instrumento que está midiendo alguna variable y transformándola en un dato, ¿sí? Que después viajará al sistema de control a través de cables, a través de señales neumáticas, a través de algo, ¿sí? Generalmente hoy en día la mayoría de las veces o por cables o por señales digitales. De hecho, puede viajar por, no sé, la señal de un celular, señales satelitales, etc. Bien. Vimos después algo sobre los principios de medición de esos instrumentos. Vimos que hay distintos tipos de instrumentos y vimos que, bueno, los instrumentos sirven para medir distintas variables. La clase pasada vieron conmigo un poco sobre algunos conceptos relacionados con la medición, la calibración, la transformación de un tipo de señal en otra y demás. Y hablamos un poquito de los instrumentos que sirven para medir variables de composición, ¿no? Que son esas que se llaman se identifican con la letra X o a veces con la letra A de análisis, ¿sí? Hablamos, bueno, de la simbología, ¿sí? Justamente de los instrumentos, la simbología ISA, que indica los diagramas PND mediante unos globitos, generalmente unos redondelitos, con algunas siglas de qué se trata ese elemento. Por ejemplo,
un FT, ¿sí? ¿Se acuerdan qué sería un FT? Transmisor de caudal. Transmisor de caudal. La F de caudal, la T de transmisor. Bueno, si tenemos una C, será un controlador, ¿sí? Si tenemos una CB, es válvula de control, ¿sí? Y la primera letra, así como la F indica caudal, puede indicar presión, nivel, temperatura, etc. Las variables que más habitualmente se miden en los procesos son justamente como les comentaron Fede y Axel la clase pasada. ¿Cuáles son? Díganme ustedes. Y después díganme por qué se miden, o por qué les parece que son las que más se miden los procesos. Las que me dijeron hace un ratito que vieron con ellos el jueves pasado. Caudal, presión y temperatura. Exactamente. ¿Y por qué se imaginan que son las que más frecuentemente se miden en procesos mediante instrumentos automáticos? Son las más fáciles de medir. Son las más fáciles de medir, las más baratas de medir, ¿sí? Yo puedo medir otro montón de cosas, pero por ejemplo una composición, ¿sí? Composición podemos entender, no sé, un pH, una conductividad o un análisis cromatográfico de una proporción de algún componente, ¿no? O cualquier otra técnica analítica para determinar características en cuanto a composición del líquido, son técnicas más complejas, ¿sí? O sea, existen, se pueden automatizar, pero son instrumentos más complejos. Y como habrán visto en la clase pasada, los instrumentos tienen que ser algo más o menos robusto, que pueda estar en proceso todo el tiempo, porque no es que lo voy a poner 5 minutos y después lo saco y lo dejo guardadito en un estante, no. Va a estar todo el tiempo expuesto a la presión del proceso, a la temperatura del proceso, las condiciones de los fluidos del proceso pueden ser corrosivos, abrasivos, lo que fuera, puede ser oleosos y empastar, no sé, como el caso de un crudo. Pueden tener un montón de problemáticas. En el campo puedo tener polvillo, puedo tener lluvia, puedo tener un montón de situaciones de las cuales yo tengo que, en algunos casos, cuidar ese instrumento, ¿sí? Aislándolo, y en otros casos simplemente especificarlo para que aguante, no sé, una temperatura, y bueno, el instrumento que mide temperatura tiene que estar expuesto a la temperatura del fluido de proceso. Entonces, no lo puedo estar protegiendo de la temperatura, porque si no, no me la podría medir. Entonces, lo que hago es especificar un elemento que funcione bien, y sobre todo funcione bien a lo largo del tiempo, ¿sí? Que sea mecánicamente resistente, químicamente resistente a esas condiciones de proceso, que bueno, son las que tocan en cada caso. Vieron también que en algunas ramas industriales hay que prestar un poquito más de cuidado a ciertos aspectos particulares. Por ejemplo, no sé, en alimentos o farmacia es muy importante evitar las zonas muertas, ¿sí? Donde puede generarse, digamos, materia que se va acumulando y se va pudriendo, entonces se generan crecimientos microbianos y eso puede contaminar el resto del fluido de proceso. Entonces, bueno, hay que tener ciertos cuidados con las formas, ¿sí? Evitar condiciones donde se pueden acumular, bueno, materiales específicamente en condiciones que puedan hacer que se vayan pudriendo, ¿no? Y generando la proliferación de microorganismos. Después, en industria, por ejemplo, no sé, de petróleo, les habrá comentado Federico que podemos tener situaciones con fluidos abrasivos, con corrosivos, con burbujas que generan también efecto de abrasión. Con, no sé, por ejemplo, ácido como el sulfídrico que nos puede corroer metales, un montón de situaciones que van a depender del tipo de proceso, del tipo de compuesto, del tipo de corriente que está manejando, condiciones, etc. ¿Sí? Hoy, ya visto todo esto, lo cual les hice un super resumen, ¿sí? Que es más o menos lo que se vio desde la primera clase de la práctica hasta hoy. Vamos a ver la última de las variables digamos, de instrumentación, de medición, que son las más habituales. De nuevo, pueden tener las que a ustedes se les ocurra, puede haber instrumentos para medir, no sé, un voltaje, una corriente, un montón de otros compuestos, pero, o parámetros variables, pero nos vamos a centrar en los que se miden más habitualmente en la industria de procesos para el caso de control automático, ¿no? Obviamente con una corriente, un voltaje,
también tienen sus instrumentos de medición, se puede medir una posición, por ejemplo, ¿sí? Después vamos a ver algunos casos de todo eso. Pero a lo que hace las variables típicas de la industria de procesos, la que nos falta como más relevante es caudal. Y vamos a ver el caudal dividido en dos partes. Ahora vamos a empezar a ver una, después la segunda parte va a ser teórica con Sebastián, así que vamos a ver si nos da el tiempo para ver las dos, y si no, les comento esta y el jueves terminarán de ver la última parte. Bueno, nosotros generalmente, a ver, disculpen un segundito, voy a ir a hacer la presentación. Tengo la versión con un detallecito que está bueno para empezar. Bueno. Hágale. Nosotros, habitualmente, en la carrera, ¿sí? Ustedes habrán visto la mayoría de los casos sistemas de este tipo. ¿Sí? Si miramos la sección de un conducto que transporta un fluido, el conducto normalmente está lleno, ¿sí? Y todas las ecuaciones de dimensionamiento, de diseño y de cálculo de pérdida de carga y del punto operativo del sistema entre la bomba, la caída de presión en la línea, que vieron en OP2 o en las materias previas, tenía que ver con esto, ¿no? O sea, ustedes aprendieron varias ecuaciones, ¿sí? Y calcularon, no sé, la pérdida de carga por longitud equivalente, por coeficiente de K, por un montón digamos, de artilugios matemáticos para evaluar este tipo de situaciones. Ahora yo les pregunto, ¿en todos los casos se van a encontrar situaciones como esta en la industria de procesos? ¿Qué se imaginan? ¿Qué otra cosa podría haber? ¿Qué otra situación podría darse? O de una parte esté vacía o que sea una mezcla bifásica. Claro. ¿Y ahí aplican las ecuaciones que ustedes vieron? En OP2, no sé, por lo menos cuando yo estudié, no aplicaban. No sé si ahora habrán cambiado, porque hay ecuaciones para describir sistemas bifásicos. ¿Pero ustedes las vieron o generalmente se centraron siempre en conductos llenos? No, sí, creo que siempre fue lleno. Está bien. Bueno, eso me parece que está bueno marcárselo porque, nada, es una situación que a veces uno no se imagina que puede pasar hasta que se lo topa en la práctica, porque en la facultad muchas veces no se aborda en nuestra carrera, ¿sí? Hay otras carreras, por ejemplo, ingeniería civil, donde sí ven este otro tipo de situaciones. ¿Y cuándo se imaginan que puede pasar esto? ¿Qué condición tiene que darse para esto y qué condición tiene que darse para esto otro? Tal vez Yo- una es un transiente y el otro es un estacionario, o una es un periodo de máximo carga de caudal y otra de periodo normal. mm, Podríamos tener situaciones estacionarias con ambos casos. O sea, podría ser. De hecho, imagínense, yendo a un ejemplo un poco más extremo, ¿sí? No sé, un conducto abierto, una canaleta, ¿sí? No sé si, bueno, hay muchas ciudades que tienen este tipo de sistemas para conducir de agua lluvia, ¿sí? De hecho, mismo la zanja de las veredas no es exactamente esto, porque a veces tienen formas distintas, pero es algo así. Bueno, para que se den una idea, las redes que conducen los desagües cloacales tienen esta pinta.
¿sí? Y están diseñadas para que funcionen así. Si una red cloacal funciona completamente llena, tenemos un problema, ¿sí? Generalmente se diseñan para que, bueno, tengan al menos un 20% del diámetro libre arriba, ¿sí? Y eso, digamos, en ese caso quizás sí se dan transientes, pero puede ser una condición estacionaria. Imagínense un río, un arroyo, un curso de agua, ¿sí? Un curso de agua, digamos, tiene una cierta circulación de líquido y no hace falta estar en un transiente para que se dé una situación de, se llama conducción a pelo libre, ¿no? Porque el pelo de agua, la superficie del líquido, está en contacto con el aire, ¿sí? Con el aire o con algún gas, pero lo más habitual es el aire. Entonces, esta situación y esta situación se rigen por, bueno, modelos matemáticos que también dan lugar a cosas parecidas a lo que ustedes hicieron en OP2, ¿no? Pérdida de carga, delta P, generalmente en estos casos más que delta P se habla de delta H, porque un pequeño desnivel ya genera una circulación de fluido. ¿Sí? Imagínense que, no sé, una pendiente para que un líquido circule, por ejemplo, por un desagüe domiciliario puede ser de 1 en 1000 o de 2 en 1000. Y estamos hablando de 1 centímetro cada metro. Perdón, cada 10 metros. ¿Sí? Entonces, son pendientes muy chiquititas, no son grandes presiones, pero alcanzan para que el fluido, bueno, avance, circule en una dirección. Y hay una serie de ecuaciones que, de nuevo, por algún extraño motivo, en ingeniería civil las ven con mucho detalle, pero nosotros no. Quizás el extraño motivo no sea tan extraño, sino que estaba más pensada la carrera para ingeniería de gas y petróleo, la cual muchas veces tenemos esta situación, que ¿cuándo ocurre? ¿Qué tiene que darse para tener esta situación? Tienes que tener un gradiente de presión bastante importante. Puede ser. Sí, puede ser, pero imagínense el tanque de agua de una casa, ¿no? Tienen una presión capaz de, no sé, depende de la condición, pero puede ser 6 metros, 7 metros. Sí, una casa, no un edificio, es un edificio más todavía. Si ustedes abren la canilla para que salga el agua, cerca de la salida, ¿sí? Por más que tengan mucha presión arriba, ahí van a tener una situación más parecida a esta. A esta, ¿sí? Entonces sí, el gradiente de presión de alguna manera podría estar, pero por otro lado tienen que tener dos puntos completamente llenos para que en ningún lugar de la conducción se dé esta situación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense 2 tanques conectados por abajo. ¿Sí? O un equipo a presión, un equipo lleno de líquido conectado con otro equipo lleno de líquido. ¿Sí? A ver si fijo. Pero si yo tuviera un tanque, otro tanque, supóngase que no sé, el nivel en uno está más alto que en el otro. Sí, acá lo tengo por acá y acá lo tengo, no sé, por acá, más abajo. Bueno, si estos tanques están unidos por una cañería, ¿sí? Que viene a esta altura, ¿sí? Y posiblemente acá va a haber una parte que ya circula pero libre. En cambio, si la cañería va por acá, ¿sí? Siempre va a tener que estar a conducto lleno. Es algo que te haga una burbuja, una cosa rara, pero no va a estar siempre a conducto lleno. ¿Sí? Eso como para tener una idea de, bueno, que existen otras realidades aparte de esto. Bueno, pero estamos hablando de medición de caudal, más allá de esto que les estaba contando de los tipos de circulación que puede haber. En medición de caudal también tenemos instrumentos para medir caudal en esta condición y otros instrumentos para medir caudal en estas condiciones. Bueno, esta primera parte que les voy a contar va sobre estas condiciones y después vamos a ver esta otra, ¿sí? La de conducto lleno. Entonces, bueno, los métodos tradicionales de medición de caudal, muchos funcionan con este sistema, pero ahora vamos a ver justamente el de canales abiertos. Bueno, acá por ejemplo hay una imagen de algo como lo que les decía, ¿no? Esto es una
una cámara que recibe el efluente líquido de un proceso industrial, que en este caso es un proceso alimenticio, una industria citrícola, ¿no? Ven, y acá llega por gravedad. Llega por gravedad y por un conducto que obviamente no está lleno. Bueno, esto es una planta de tratamiento de líquidos locales, también justo acá ha interpuesto una reja que están sacando, pero también el líquido llega de una forma similar a esta, ¿sí? Y en muchas plantas industriales van a encontrar, por ejemplo, sistemas de canaletas para transportar desde agua lluvia hasta algún fluido, bueno, que quizás sea residual o aguas de lavados, ¿sí? O eventualmente hasta algún fluido de proceso. Y por último, está esto otro, ¿sí? Un curso de agua, ¿sí? Aunque no lo vean o se lo imaginen tan claramente quizás, pero lo que nosotros vemos en la carrera, ¿sí? Nos sirve perfectamente para simular, para modelar, para comprender un montón de cosas que pasan en un curso de agua. O sea, si ustedes piensan un río como un reactor, ¿sí? Ustedes pueden, digamos, ver qué pasa con un contaminante que llega al río y se va biodegradando a medida que avanza. Entonces, bueno, es un reactor. ¿Sí? Entonces, la contaminación ambiental, de alguna manera, puede ser representada con sistemas muy parecidos, ¿sí? A los que nosotros estudiamos en la carrera. O sea, lo que nosotros estudiamos no solo sirve para industrias, ¿no? Sirve para otro montón de cosas, entre ellos, por ejemplo, estudiar la contaminación del río, ¿sí? Bueno, acá tenemos también sistemas de una planta de tratamiento de líquidos locales, ¿no? Esto es una unidad, ¿sí? Diseñada también con circulación en canal abierto, ¿sí? A superficie libre. Esto después les voy a contar qué es, pero también es un canal con circulación a superficie libre. Intuitivamente nosotros podríamos medir el caudal en uno de estos casos de esta manera, ¿no? Si yo tengo un flotador, ¿sí? Puede ser un corcho, una pelotita de ping-pong, una naranja, que aparte se ve bien de lejos, y la dejo caer en cierto punto de este canal, ¿sí? Tengo más o menos marcado el punto, digamos, 0, y tengo un segundo punto a una distancia conocida, que tomé la medida previamente. Entonces simplemente tomo el tiempo, le digo capaz a una persona, bueno, vos ponete ahí, yo me pongo acá, cuando digo ya, tiro la pelotita, uno inicia un cronómetro y detecta cuando pasa por el segundo punto, ¿sí? Con eso estaríamos teniendo el tiempo que demora en recorrer esta distancia, o sea, una velocidad, ¿sí? Velocidad sobre tiempo, ¿sí? Perdón, distancia sobre tiempo, velocidad. ¿Qué nos falta de ahí para tener el caudal? Si yo tengo la velocidad, El área. sabiendo la superficie mojada, ¿sí? O sea, la sección mojada, puedo hacer velocidad por superficie, caudal. Bien. Esa es una forma no automática de medir el caudal, ¿no? Ahora bien, existen, ¿sí? Ciertos fenómenos que ya habrán visto de sobra en las materias previas, ¿no? Cuando leyeron los libros de transferencia de cantidad de movimiento de... bueno, sí, principalmente cantidad de movimiento. Y vieron no sé, que hay una viscosidad, que cerca de las paredes la circulación es más lenta, ¿sí? Que hay un gradiente de velocidades. Entonces quizás la velocidad de este flotante, que no sé, si tuve suerte lo encajé justito acá en la mitad, ¿sí? No es la misma que en todos los puntos del fluido. Entonces, si yo me pongo en detallista, ¿sí? Voy a poder decir, no, yo tendría que medir la velocidad en cada uno de estos puntos y sacar una integral y a eso multiplicarlo por el área, bueno, sí. ¿Sí? O si yo quiero hacer un aproximado, pero no tanto, podría decir, bueno, en verdad tomo la velocidad media como la que está, no sé, a una determinada altura acá y calculo con eso, ¿sí? Y me podrían decir eso y tendrían razón, pero esto es una forma sumamente aproximada, rudimentaria, rápida, ¿sí? Existen métodos aproximados, ¿sí? Para medir caudales, medición de velocidad del líquido y la sección de circulación. Otra cosa que no dije, en una canaleta, digamos, de
material, de cemento, es muy fácil, relativamente fácil, conocer la sección mojada si yo tomo las dimensiones de la canaleta. ¿Sí? Si yo sé, no sé, que es un rectángulo, un trapecio, la forma que tenga, ¿sí? Simplemente mido la altura del líquido y ya puedo calcular fácil la sección. Ahora, si tengo un arroyo, no es tan fácil. ¿Sí? Tengo que, de alguna manera, tomar varias mediciones y trazar la forma, que generalmente no es algo así regular en línea proligida como esto, de esa sección. ¿Sí? Bueno. Existen entonces como métodos aproximados, que les decía recién, la medición de los tiempos de bombeo, por ejemplo, de agua. Si yo sé que este sistema se alimenta con una bomba, o que alimenta una bomba, bueno, yo puedo tener información sobre el caudal que proporciona la bomba, que va a depender, bueno, de la curva de la bomba y las características y demás, y agregarle una cosita, que es muy barata, que se llama cuenta horas. ¿Sí? ¿Saben lo que es un cuenta horas de una bomba? ¿Cómo funciona? No. Un cuenta horas es un dispositivo, ¿sí? Generalmente las bombas que elevan un fluido para que circule, ¿sí? Por ejemplo, que alimentan agua al tanque de una industria, un edificio, de un barrio o una casa. Tienen un nivel que cuando llega a determinado punto, digamos, de nivel bajo, ¿sí? Porque se está vaciando el tanque, enciende, ¿sí? Le manda una señal para activar la bomba, entonces la bomba empieza a proporcionar caudal y el nivel sube, sube, sube. Cuando llega a un nivel máximo, toca otro sensor y la bomba corta, ¿sí? Entonces, el nivel siempre se va moviendo entre un máximo y un mínimo. Eso es un tipo de control automático que seguramente se los haya mencionado, Sebastián. ¿Se acuerdan? Les habló el control on-off. ¿O no? Bueno, capaz no se lo comentó. Control on-off es un sistema de control que tiene solamente dos posibilidades en el elemento actuador, que en este caso sería la bomba. Bomba prendida o bomba apagada. No hay opciones. ¿Sí? Yo no puedo decirle bomba prendida pero con poquito caudal o bomba todo lo que ha. No, hay solo bomba prende, bomba apaga. ¿Sí? Pero muchas veces ese sistema de control funciona y funciona muy bien. ¿Sí? De hecho, la mayoría de las bombas de alimentación de tanque de agua con flotante funcionan así. ¿Sí? Entonces, si el nivel sube hasta cierto punto, bomba apaga. ¿Sí? Toca un sensor de nivel o algún tipo de cierra, por ejemplo, un circuito y la bomba se apaga. Y cuando empieza a consumirse el líquido, ¿sí? Y empieza a bajar, a bajar, a bajar el nivel, llega a un punto de nivel bajo, en el cual bomba prende. Bien. Si yo le agrego un dispositivo que cuente cuánto tiempo está prendida la bomba, ¿sí? Yo a lo largo de un día voy a poder saber, bueno, cuántas horas estuvo bombeando, no sé, bombeó 1 hora, porque si no es muy difícil tener un control de cuánto tiempo funcionó esa bomba, ¿sí? Yo podría, de alguna manera, comandarlo en un sistema de control, ¿no? Pero lo más fácil y lo más rudimentario es ponerle un dispositivo que se llama cuenta horas, que cuando la bomba recibe energía, porque justamente el nivel hace que cierre el circuito y la bomba prenda, en ese momento la bomba recibe electricidad y el cuenta horas empieza a avanzar en el tiempo, ¿sí? Es un relojito. Y cuando deja de recibir electricidad, el cuenta horas deja de contar. Entonces, de esa forma yo tengo el valor total, ¿sí? A lo largo de determinado periodo de tiempo, ¿sí? Yo generalmente los cuenta horas tienen una pantallita con display. Yo voy, lo miro, no sé, son las 10 de la mañana, lo miro, anoto el valor de las 10 de la mañana, ¿sí? Lo puedo dejar un día, una semana o un mes, y cuando lo vuelvo a mirar, sé cuántas horas pasaron, ¿sí? Veo la diferencia entre el valor que me marca y el valor que me marcaba el momento que inicié. Si yo sé qué caudal tira la bomba, con eso lo que voy a estar haciendo de alguna manera es conocer el caudal real que está entrando al sistema, porque la bomba tira un caudal
que va a ser más alto que el que consume realmente mi planta. La planta consume menos, el tema es que la bomba no está siempre prendida, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. De esta forma lo puedo totalizar. Bien. Otra forma puede ser medir el tiempo de llenado o vaciado de cámaras, sí, acá dice de fluente, de cualquier cámara, ¿sí? O tanque, ¿sí? Lo mismo, si es un tanque rectangular, conozco la sección transversal, mido el nivel y después vuelvo un rato después y mido cuánto está el nivel de nuevo. Bueno, está llenando, vaciando, por diferencia, sé el caudal que circuló. Bien. Ahora, estos métodos no son continuos, no me permiten medir en continuo, ¿no? Salvo que haga un vericueto raro. Ahora vamos a ver algunos métodos que sí nos permiten medir en continuo con canales abiertos. Y este es uno. Si yo tengo el líquido que viene, digamos, esto sería aguas arriba y esto aguas abajo, o sea, el fluido circula de acá hacia acá, ¿no? El líquido viene de acá y viene en esta dirección. Yo interpongo acá un vertedero. Imagínense, si esto fuera un canal, creo que por acá hay un poco más. Sí, una cosa así, ¿no? Este es el canal, ¿sí? Puede ser un canal de cemento, puede ser un canal natural, lo que fuera. Interpongo alguna obstrucción, que puede ser una chapa con una muesca, por ejemplo, con esta forma en V o rectangular, que lo que va a hacer es actuar como una especie de dique. Va a ir, a medida que va llegando el líquido se va acumulando, hasta que llega al mínimo nivel de esta muesca, ¿no? Cuando llega acá, y ya empieza a caer una gotita por el otro lado. Si el caudal que viene de aguas arriba aumenta, ¿sí? El nivel aguas arriba va a aumentar, y ese aumento de nivel va a hacer que la erogación de caudal sea mayor también, ¿no? El caudal que pasa por acá va a ser proporcional al nivel que tengo aguas arriba. Si yo aumento el nivel que llega, para aumentar el nivel que sale y llegar al nuevo estado estacionario, ¿sí? Tengo que lograr que el caudal que sale sea igual al caudal que llega, que ahora aumentó. Bueno, eso solamente se logra si sube el nivel aguas arriba. Y genera como esta formita, ¿no? O sea, este sería el vértice, el vertedero, ¿no? Este puntito acá, y genera como una especie de cresta que se va, digamos, elevando aguas arriba hasta un punto que se hace más o menos uniforme en su nivel, ¿sí? Aguas abajo tengo como una especie de catarata, ¿sí? Una caída, y bueno, y después acá tengo una pequeña turbulencia, una mezcla, y sigue su camino líquido. Si yo acá, aguas arriba, una vez que el nivel ya está estable, le interpongo algún sistema para medir el nivel, ¿sí? Y mido esta sobreelevación, o sea, cuánto por encima de este vértice, ¿sí? Llega el nivel cuando se estabiliza aguas arriba, yo puedo de alguna manera tener una correlación que me indique, ¿sí? Cómo se relaciona este aumento de nivel con el caudal que está circulando, ¿sí? Lo mismo que vimos en la pasada, yo puedo hacer una calibración de esto, entonces digo, bueno, a ver, sí, cuando pasa 1 metro cúbico por segundo, acá el nivel, este nivel son, yo qué sé, 3 centímetros, bueno, tengo ese dato. Y cuando pasa el doble, 2 metros cúbicos por segundo, capaz que el nivel son, no sé, 4 centímetros, ¿sí? No es proporcional, siguen ecuaciones que dependen de la forma del sistema. Entonces me armo una curvita de calibración y yo le puedo decir a un operario, bueno, anda, poné una reglita, medí el nivel acá y vas a fijarte en la tablita cuál es el caudal que corresponde. Acá yo sí le puedo poner un sensor de nivel que funcione en forma automática y eso me puede reportar a un sistema de control automático. Puedo poner un sensor de nivel como los que vieron el otro día, ¿sí? Algo sumergido o uno que esté encima y mida justamente por tiempo de vuelo de una onda que emite y rebote sobre la superficie líquida. Sí, los métodos de medición de nivel que ya vieron la clase pasada. Esto, ¿sí? Es muy habitual para medir el caudal en este tipo de situaciones, ¿sí? Se llaman vertederos.
Acá hay algunas fotos, ven, estas son cámaras, por ejemplo, de salida de fluentes. Cuanto menor es el caudal, ¿sí? Más chiquito es la muesquita de este vertedero. ¿Por qué? Porque si el caudal es chiquito, a mí me conviene hacer esto lo más angostito posible. Tiene que ver con la sensibilidad y esas cosas que vimos la clase pasada. ¿Qué se imaginan? Vamos al caso como más extremo. Imagínense que pongo el chapón directamente sin la mosquita. ¿Qué pasaría? ¿Por qué a alguien se le ocurre poner esa mosquita ahí? ¿Y no me permitiría medir con mayor precisión, tal vez? Claro. Cuanto más chiquita es la zona de paso del líquido, ¿sí? Más va a ser el delta de nivel que va a provocar. ¿Sí? Si yo tengo un chapón plano y tengo que distribuir todo ese delta digamos, de superficie en una extensión más grande, y capaz se va a elevar, no sé, 2 milímetros, 3 milímetros, y con eso ya pasa la lámina para el otro lado. Por un lado, me va a costar más medir ese milímetro, 2 milímetros, que si yo le pongo una mosquita bastante angosta y hago que ese delta sea de varios centímetros, ¿sí? Entonces voy a estar ganando en sensibilidad, porque yo con un sensor de nivel que pueda ver, no sé, medio centímetro, 1 centímetro, 0,1 centímetro, voy a poder ver cambios de caudal más o menos importantes, que de la otra forma necesitaría sensores de nivel súper, súper, súper precisos. Y aparte, si yo tengo que estar midiendo variaciones de nivel del orden, no sé, del milímetro o menos, voy a tener problemas por, no sé, de pronto un oleaje, el viento, un montón de situaciones que me van a estar afectando esa medición, cosa de que si yo tengo una diferencia de nivel de, no sé, 3, 4 centímetros y un oleaje no va a ser tan significativo, ¿sí? Si me modifica 1 milímetro, 2 milímetros, ¿sí? O sea, estoy mejorando la precisión de la medición, ¿sí? Eso, por un lado, es fundamental. Por otro lado, un tema constructivo. Para que esto funcione bien, tiene que estar muy bien nivelado y prolijamente construido, ¿sí? Es muy habitual que sistemas de este tipo se diseñen muy bien, se calculan muy bien y se le da que lo arme el albañil que está haciendo la pared de la planta, la mampostería, lo que fuera, y lo monta con los dientes como puede, como le sale, capaz nadie lo supervisó tampoco. Y imagínense que si un chapón, no sé, por el que pasa el líquido, tiene 1 metro de ancho, pongámosle, ¿no? Sin mosquita, y está inclinado, la diferencia entre una punta y la otra es de 2 milímetros, que para lo que es un trabajo de albañilería convencional, digamos que es un error bastante grueso, pero posible, ¿no? Se mueve todo el líquido por un borde y por el otro no, ¿sí? Me va a quedar una porquería. En cambio, si hago esto y ese mismo chapón está inclinado en capaz 2 milímetros por metro, ¿sí? La variación va a ser muy chiquita porque se me va a inclinar esta B apenitas por un lado, apenitas por el otro, pero va a seguir pasando más o menos por toda el área de medición. De lo contrario, capaz me va a pasar solamente por, no sé, la mitad del chapón, ¿sí? Entonces va a ser menos sensible este diseño a problemas de instalación, ¿sí? Bien. Como problema, como contra de este tipo de sistemas, lo que me trae es una pérdida de carga importante. Fíjense que para que el líquido pase de acá a acá, capaz me estoy gastando, no sé, 30, 40 centímetros, pues yo acá tengo que dejar que caiga libremente, no lo puedo ahogar, esto pues pierde capacidad de medición. Entonces, yo necesito darle un delta H adicional
¿sí? Es como cuando yo le agrego un codo o un caño largo o un caño finito, ¿sí? Le meto más pérdida de carga. Bueno, en los conductos a superficie libre, si yo le tengo que dar más desnivel, ¿sí? Tengo más costo. Generalmente acá el costo es, por un lado, el costo de bombeo, pues esto lo tengo que elevar más, ¿sí? Y por otro lado, el desnivel constructivo, porque esto circula por gravedad. Entonces, de pronto, si esto es un efluente que tiene que descargar en, no sé, en un arroyo, ¿sí? El punto de salida va a ser el arroyo. No lo puedo bajar más. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es elevar todo lo que está hacia arriba. O si yo tengo revancha para, por algún motivo, irme un poquito más para abajo, tengo que hacer obra civil para abajo, lo cual es bastante caro, porque la excavación es una de las cosas más caras en la obra civil, y también se me hace más caro, ¿sí? la parte constructiva, ¿no? O sea, el CAPEX, no el OPEX, el costo constructivo. Bien. Para salvar eso, existen estos otros diseños de vertederos que consumen menos delta H, o sea, me dan mediciones precisas, buenas, etcétera, pero me consumen menos delta H que los que vimos recién, que son los que se conocen como Canalta Partial, lo habrá inventado alguna persona de apellido Partial. Esto, en vez de ponerle un chapón así interpuesto, lo que hace es darle una forma, como si fuera una doble tobera, ¿sí? El líquido viene por acá se hace más angostito, después se vuelve a ensanchar, ¿no? Y en este punto hay un desnivel también vertical, o sea, esta es la vista superior y esta es la lateral, ¿no? Entonces el fluido viene así, y acá hay como una bajada y una subida y una forma muy especial que diseñó este señor Partial, ¿sí? Que también permite generar una pérdida de carga, ¿sí? Que me permite relacionar el caudal con el nivel, ¿sí? Bueno, son artilugios para medir un caudal, en verdad midiendo un nivel, ¿sí? Pero para conducciones abiertas sirve. Y acá, bueno, cómo se construyen algunos de estos sistemas. Y quería mostrarles que... eso. Perdón, tenía la otra presentación esta, ¿verdad? No, voy a hacer esto así. A la antigua, vamos a googlear en línea. Lo tenía en alguna presentación, pero bueno, no. Existen unos aparatitos que se llaman ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler, o sea, uy, este está muy chiquito. No. Vamos con este. Si yo quiero conocer el perfil de velocidades en un curso de agua, ¿sí? O en una superficie libre, puedo usar uno de estos aparatitos. Así que bueno, hay distintos diseños, hay algunos que se sumergen, otros que van por arriba y demás, que van haciendo como un perfilaje, ¿sí? El efecto Doppler, ahora después lo vamos a ver cuando veamos medición de caudal en conducto lleno, pero estimo que lo habrán visto en física 2 o algo así, ¿no? Todos saben lo que es el efecto Doppler, lo vieron en alguna materia previa a las correlativas. Sobre cambiar las correlativas. Sí. Bueno, entonces, este aparatito, ¿sí? Es como un botecito flotante que se va pasando de un lado al otro de la superficie. Y esto puede ser, no sé, un curso de agua que tenga 20 metros, o 5 metros, o 2, o algo chiquito. Se va pasando con una serie de un mecanismo de sogas y va tirando señales en distintas direcciones y va midiendo el perfil de velocidades justamente por efecto Doppler, o sea, va viendo cuánto tiempo tarda en rebotar esa onda y en volver con la frecuencia cambiada. Y en base a eso construye un perfil tridimensional de eso que veíamos que yo les mostraba
en alguna de las filminas. ¿Dónde está? Acá. O sea, esto que yo les decía que dando el corchito al naranja no se podía hacer, bueno, de esta forma sí se puede construir. Y podemos conocer la velocidad en cada uno de estos puntos y sacar el perfil de velocidades en el curso de agua. Eso obviamente me da algo mucho más preciso. ¿Sí? Todo depende cuánto quiera yo gastar, ¿sí? En recursos, en detalle, para conocer la información detallada, ¿no? O sea, los modelos de los procesos, lo mismo los que vamos a ver en las siguientes unidades, yo los puedo hacer tan exactos como me dé el cuero, como pueda, ¿sí? Pero a los fines del control automático yo tengo que medir, a ver, cuántos recursos voy a gastarme en hacer un supermodelo que me detalle a la precisión milimétrica la velocidad en cada punto de ese curso de agua. Bueno, ¿para qué voy a usar esa información? Si es para controlar automáticamente el sistema y tener una idea del caudal que pasa, por ejemplo, para corregir un parámetro, y es mucho detalle, capaz no tiene sentido. ¿Sí? Pero sepan que se puede hacer. Lo mismo cuando yo hago modelos de proceso. Yo puedo hacer modelos con mucho nivel de detalle. No sé, ustedes pueden tener un reactor y pueden hacer un modelo para conocer la concentración, la temperatura, la presión en cada puntito, ¿sí? En cada diferencial. O se toman un delta chiquitito y dicen, bueno, cada centímetro cúbico de reactor, qué concentración tiene, qué temperatura, qué presión, etcétera. Pueden hacer un modelado tridimensional precioso. O pueden hacer un modelo medio como caja negra y decir, bueno, a mí me interesa saber la concentración de lo que sale. Lo que pasa adentro, ayuda a saber. Bueno. Elegir entre uno u otro va a depender. ¿De qué va a depender? Díganme ustedes. Primero del presupuesto y después del proceso. Del presupuesto y del proceso, sí. Y del objetivo. Voy a buscar algo. Todo va a depender para qué quieren esa información. Sí, o sea, ustedes van a querer buscar algún. Por ejemplo, acá hay modelos computacionales que solamente miden velocidades, en estos casos, de algunas obras. No sé, por ejemplo, de este conducto. Bueno, yo hago un modelo, esto se llama CFD, son modelos computacionales dinámicos. O sea, me permite ver cómo va cambiando en el tiempo, ¿sí? La velocidad, punto por punto, en un sistema. Ahora, si yo lo que quiero es controlar el caudal que pasa, quiero saber cuánto le llega a la unidad de proceso que viene después, y la verdad no me interesa todo esto. Ahora, si de pronto yo estoy teniendo un problema de corrosión localizada, ¿sí? o sedimentación o algo por el estilo, en algún punto, y me interesa como ponerle mucha lupa a eso para mejorar ese punto, y ahí capaz invierto en un modelo así, porque yo para hacer esto tengo que tomar un montón de mediciones, conseguir datos, más allá de tener gente que sepa hacer los modelos estos, ¿no? Tengo que tener información y tengo que poder contrastarlos, ¿sí? Estos son modelos que salen caros, ¿sí? Y sobre todo que requieren tiempo, requieren un montón de esfuerzo computacional, ¿no? Acá, por ejemplo, no sé, un auto Fórmula 1 tiene graficado creo que son las velocidades del aire que pasa alrededor o algo así. No sé, capaz que es la temperatura, no sé ni qué está graficado. Pero bueno, esto capaz se justifica para el diseño de un auto Fórmula 1. Ahora, si yo le quiero agregar un portaequipaje a mi auto y me voy a poner a hacer este estudio, posiblemente no me sea costo económicamente viable. Miren que los dibujitos. Bueno, nada, era eso. Para el control automático pasa parecido. Bien. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, entonces sepan que existen estos sistemas. Aparte, les cuento, como cosa aparte, estos vertederos
en algunos casos son obligatorios en las cámaras de descarga de las industrias. Si yo tengo una industria que genera fluentes líquidos, antes de que ese fluente salga a ya sea una red cloacal o un curso de agua, donde fuera, las autoridades de control en muchos casos exigen este tipo de sistemas que se llaman cámara de aforo y toma de muestras. Esto suele estar en la vía pública o algún punto cercano a la vía pública, ¿sí? Capaz en algún depósito o algo así de la empresa que esté muy cerca de la vía pública, para que pueda venir un inspector, levantar la tapa y, tomando una medición, ver qué caudal está circulando en ese momento. Y aparte, metiendo una botellita en este punto, tomar una muestra, botellita, balde, lo que fuera, tomar una muestra que esté bien mezclada y que sea representativa de todo lo que está pasando por acá. ¿Sí? Entonces, bueno, estos vertederos a veces también se instalan por ese tema, ¿no? Acá estas dos son cámaras de aforo y toma de muestra de industrias. Bien. Bueno, ¿quedó alguna pregunta de esto? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno. Pasamos entonces a la segunda parte que les había dicho. Que son los elementos de medición de caudal ya más convencionales. Vamos a ver un poquito de esto y, como seguramente no lleguemos a ver todo, lo va a terminar de ver con Axel y Fede en la clase que viene. Bueno, ahora sí vamos a ver medición de caudal en conductos cerrados, ¿sí? Y llenos. Y lo que yo les conté antes aplica para un conducto abierto, pero en muchos casos también para un conducto cerrado, pero que no esté totalmente lleno. Si yo puedo, digamos, medir con esos métodos. Ahora, cuando tengo conductos llenos, ahí aplican los métodos que van más tradicionalmente a industria de gas y petróleo, ¿no? Bueno. Los instrumentos para medir caudal, dentro del grupo de los que yo les decía que son los más habitualmente encontrados, son, como junto con composición, los no tan habitualmente encontrados, ¿no? Lo más fácil es medir presión, temperatura y nivel. Después viene caudal y después viene composición. En el caso del caudal, tiene su complejidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos de estos elementos para medir en conductos cerrados y llenos. Bueno, cuando una forma de medir un caudal es interponer una pérdida de carga y medir cuánto cae la presión, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de placa orificio, que si están cursando, ¿cómo se llama la materia que van a planta piloto? Ahora no me acuerdo, bueno. Posiblemente hayan visto placas de orificio en planta piloto, ¿no? Bueno, esos se llaman elementos deprimógenos, porque interponen una pérdida de carga, una depresión en la presión, justamente, y a partir de la medición de ese cambio en las presiones, calcula o estima el caudal que está circulando, ¿sí? A mayor caudal va a haber más delta P. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito eso. Bueno, la ecuación de Bernoulli, y acá tenemos justamente para un determinado medidor de presión, ¿sí? Si yo interpongo una obstrucción en la circulación de un líquido, voy a tener algo similar a esto, ¿no? El caudal va a ser igual a una constante, que depende del instrumento, por el delta P, bueno, dividido la densidad. Si yo mantengo la constante que es propia del instrumento, a mayor delta P, mayor caudal. Entonces, midiendo el delta P, puedo tener una idea del caudal que está circulando. ¿Sí? Como les comentaba antes, los elementos deprimógenos son aquellos en los cuales se introduce a propósito una diferencia de presión que se vincula con el caudal justamente de alguna manera que podemos calibrar, podemos conocer, ¿sí?
En este grupo entra placa orificio, el venturi, codo boquilla, tubo pitota, anubar y la cuña. Ahora vamos a ver algunos, ¿sí? Placa orificio, capaz, ya, como les decía, lo habrán visto en planta piloto o en alguna otra materia. Básicamente es interponer, si yo tengo una cañería, un poquito más lindo por acá, una cosa así. Si yo tengo una cañería, interpongo una sección más chiquita, que justamente lo que produce es que se concentre el flujo por esa sección chiquitita. Está dibujado, bueno, no está dibujado ahí. Que se concentre el flujo ahí y genera un delta P entre lo que es aguas arriba y aguas abajo. Las placas de orificio se pueden montar, por ejemplo, entre bridas, ¿sí? Entonces, abro acá, pongo el placa de orificio y mido la presión en aguas arriba y la presión en aguas abajo. A mayor delta P, mayor caudal. Este agujerito que ven acá, a veces se coloca, es un orificio de drenaje que sirve justamente para que si deja de circular fluido, ¿sí? por la cañería, la interfaz aire líquido no quede sobre la parte que se usa para medir, que es esta, ¿sí? Entonces se vacía hasta este punto, cuando se interrumpe el flujo. ¿Y por qué queremos eso? Y para proteger básicamente esto de la corrosión. ¿Sí? Saben que donde hay interfaz aire líquido puede darse algún tipo de situación de pila que genera mayor corrosión, y si se corroe la parte que tiene que estar más calibrada y la más delicada, digamos, para medir, no es conveniente. Bien. Entonces, justamente se mide la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1, ¿sí? Entre el antes y después del placa de orificio. Bien. Es un sensor muy utilizado, es barato. ¿Y qué problemática o qué desventaja le ven al placa de orificio? ¿Me introduce un delta P muy grande? Uh-huh. Exactamente. Introduce un delta P muy grande. Perdón, yo le dije entre este punto de vista, no, entre 1 y 3, entre acá y acá. Porque, ¿qué pasa? Acá se genera como una especie de vacío parcial, ¿no? Entonces, acá voy a tener menos presión que acá. Entonces, mido ese delta P y con eso calculo el caudal que circula. Pero claro, yo le estoy interponiendo una pérdida de carga a propósito para que caiga la presión y, bueno, y medir eso. Entonces, estoy sumando costo de bombeo. ¿Sí? O sea, yo tengo que dar más energía para vencer esta pérdida de carga y sostener el caudal que quiero sostener, ¿sí? Y de esa forma poder lograr una medición de caudal. Pero bueno, la verdad es que es barato. O sea, es un cacho de chapa, calibrada, diseñada con cierto detalle, no tampoco un chapón cualquiera, que yo interpongo acá y mido una diferencia de presión, que también es una variable más o menos barata de medir, ¿sí? Bueno, acá lo que se aclara es que si yo tengo un caudal de gas, tengo que agregar ahí un transmisor multivariable, porque en el gas saben que también me afecta o sea, la presión y la temperatura, ¿sí? Con una variable no me alcanza. Y suelen requerir arreglos de piping específicos para cumplir con importantes requisitos de tramo recto. ¿Qué significa eso? Que si yo de pronto tengo la placa de orificio y justo después o junto antes le pongo un codo, me va a medir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo necesito un flujo desarrollado que llegue acá y no que esté viniendo o entrando del transiente de un codo, de alguna irregularidad, ¿sí? Entonces tengo que tener varias longitudes de tramo recto aguas arriba y varias longitudes de tramo recto aguas abajo. ¿Sí? Están en las hojas de especificación de la placa de orificio. Para reducir esas longitudes, yo puedo recurrir a este dispositivo, ¿sí? Que se llama anubar, que lo que hace es como rectificar el flujo. Entonces con eso quizás en vez de poner
5 longitudes aguas arriba de tramo recto, puedo reducir eso a menos. Si yo de pronto tengo una condición de implantación en planta que no me permite darle tanta longitud de recta, aguas arriba, aguas abajo, ¿sí? El tubo Venturi es algo similar al placa orificio, pero es un poquito menor la pérdida de carga que introduce, ¿no? Y a su vez, tiene la ventaja de que, fíjense, en la placa de orificio, acá se pueden generar zonas muertas, acá también. Entonces, en un fluido alimenticio, por ejemplo, no está bueno poner una placa de orificio, ¿no? O en un fluido con sólidos que puedan sedimentar o cosas por el estilo, porque voy a generar una acumulación de sólidos en esta zona, ¿sí? En cambio, en el Venturi es más difícil que pase eso, ¿sí? El Venturi es también como un angostamiento y un posterior ensanchamiento de la sección que introduce una pérdida de carga menor a la de la placa de orificio, que midiéndola me permite conocer el caudal que circula, ¿sí? Lo mismo. Entonces, midiendo la diferencia de presión entre este punto y este punto, ¿sí? Puedo conocer el caudal que está circulando, conocer el estimado. Boquilla y codo es, saben, un principio similar, solo que ahí la pérdida de carga, no es tan utilizado. La pérdida de carga la introduzco con un codo bastante pronunciado, 90 grados, por ejemplo. Y midiendo la diferencia de presión, ¿sí? De nuevo, esto siempre por Bernoulli, entre la presión en la cara externa y la presión en la cara interna, puedo también tener una aproximación, ¿sí? Y en este caso digo aproximación porque no es tan preciso como los otros, del caudal que está circulando, ¿sí? Una variación de los anteriores sería el tubo Pitot, ¿sí? Que capaz también lo vieron en alguna otra materia, que básicamente compara la presión estática que se mide en la pared de la conducción con la presión dinámica que se mide en una cara de un tubo que va directamente enfrentado a la circulación de fluido. Entonces, acá va a estar midiendo tanto la presión estática como la que proviene de la fuerza del impacto directo de la velocidad sobre este punto. Y en el lateral yo voy a estar midiendo sobre la estática. Entonces, con esa diferencia también puedo medir algo que va a ser proporcional al caudal, porque a más caudal, mayor va a ser esa diferencia entre la presión dinámica y la estática. Y el anubar es un sistema también, que consiste en poner varios pitot, pero con las entradas a distintas distancias respecto al centro de la conducción. Entonces yo también puedo sacar una especie de perfil de velocidad, ¿sí? O sea, tengo un canito acá, un canito acá, un canito acá, un canito acá, ¿sí? Y voy midiendo las distintas velocidades, ¿sí? Fíjense que un detalle importante acá es que no son físicamente tan resistentes, ¿sí? Porque, bueno, no deja de ser un tubito que está resistiendo mecánicamente todo lo que llega con el fluido, ¿sí? Si llega a venir algún sólido, algo que empaste, lo que fuera, se traba acá, ¿sí? Si el tubito no está bastante bien dimensionado, hasta puede doblarse, digamos, si la velocidad también es muy grande, no es lo más habitual, pero podría pasar, pero sí lo que es muy habitual es que se tape, ¿sí? Entonces hay que usarlo siempre con líquidos claros, sin turbidez, ¿sí? Acá lo de anubar quedó mal porque estaba acá, pero bueno, quedó para cuña. Otro tipo de sistema también de este mismo, con este mismo principio, ¿sí? Es el sistema de cuña. En este caso se introduce una cuña de esta forma, ¿sí? Generalmente en la parte de arriba del conducto, que produce una pérdida de carga, y midiendo la diferencia entre este punto y este punto se puede estimar la presión,
¿sí? Son distintas formas, distintos artilugios de poder medir en campo diferencias de caudal, ¿sí? A partir de diferencias de presión, ¿verdad? Valores de caudal a partir de diferencias de presión, ¿sí? Son todos elementos de primógeno, ¿sí? Son muy similares en su principio de funcionamiento. Hoy, Sebastián debe andar por ahí ya. Por ahí, bueno, allá en unos minutitos más. Ahí Sebastián me había pedido hoy, le pase el mando ahora en un ratito. Así que vamos a dejar acá en los elementos de medición de caudal, ¿sí? Habiéndonos quedado con los de primógenos. Fíjense un par de puntos importantes. Todos estos introducen una pérdida de carga adicional y son partes fijas, no tienen partes móviles, ¿sí? El jueves van a ver con Fede y Axel algunos que ya tienen partes móviles, ¿sí? Instrumentos para medir caudal que tienen partes móviles. Las partes móviles introducen otras complejidades mecánicas. Hay que ver que se sigan moviendo, por ejemplo, una turbinita, ¿sí? U otras que no se atasquen, que, bueno, que resistan también mecánicamente las condiciones que tienen que resistir, pero quizás introducen menos pérdidas de carga que estas, que son bastante rudimentarios, son, digamos, sistemas mecánicos que se basan en esto, interponer una pérdida de... interponer una pérdida de carga para generar un delta P que yo pueda medir y traducir en un caudal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Se No, entendió? nada. No. Bueno, a ver, no sé si anda por ahí. Sebastián, ¿estás por ahí? No. Bueno, pues no quiero empezar con el otro tema por no alargar un tema nuevo y cortar en 5 minutitos, me pido Sebastián que trate de dejar ahora y 20. Así que, si les parece, ahora conectan por el link que vamos a mandar con Sebastián por el chat, ¿sí? A ver, pongamos y 30, ¿sí? Y 30 retoman con Sebastián y ahora en unos minutitos le escribo y mandamos el link por el chat. Ok, gracias. Bueno, nos estamos viendo.